Hola, hola, mis queridos y queridas amantes del salseo turco y del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que genial, porque aquí estamos, listos para desenmascarar un misterio que ha estado rondando en el aire, la sonada ausencia de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia. Su copyright, todos vamos verlo deslumbrar en la alfombra roja, con su carisma inigualable y esa sonrisa que nos derrite a todos, pero, nada de nada. La pregunta es ¿por qué copyright? ¿Qué copyright se esconde detrás de esta inesperada falta? Pues hago rense fuerte porque la respuesta, mis amigos, los dejaron boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si les gusta estar al día con las últimas noticias, chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo, y especialmente si son fans de las telenovelas turcas como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderú ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora vamos al meollo del asunto. La ausencia de Can Yaman en Venecia ha desatado una ola de especulaciones. Algunos de que estaba enfermo, otros que tenía compromisos laborales ineludibles, e incluso hubo quien aseguró Superíndice 3 que se había peleado con algún importante productor. Pero la verdad, como suele suceder, es mucho compleja y, permítanme decirles, bastante impactante. Para entender por qué copyright Can Yaman no pisó Superíndice 3 la alfombra roja veneciana, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar algunos eventos clave que han marcado su carrera en los últimos aún más menos. Como saben, Can Yaman es un actor extremadamente talentoso y trabajador. Desde sus inicios en las telenovelas turcas, demostró Superíndice 3 tener un carisma y una química en pantalla que lo catapultaron a la fama. Su papel en Erkenci lo convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, conquistando corazones en cada rincón Superíndice 3N del planeta. Pero el con diéresis copyright cito como suele ocurrir, también copyright N tiene su lado oscuro. La fama repentina y la presión Superíndice 3N medio tica pueden ser abrumadoras, y Can Yaman, como cualquier ser humano, no es inmune a estos desafíos. Después copyright S del boom de Erkenci Can Yaman decidió Superíndice 3 dar un giro a su carrera y probar suerte en otros mercados, especialmente en Italia. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En Italia, Can Yaman encontró Superíndice 3 un nuevo hogar y una nueva oportunidad para demostrar su talento. Participó Superíndice 3 en series de televisión Superíndice 3N de grano con diéresis copyright cito, como Viola come il mare, y se convirtió Superíndice 3 en una figura muy querida por el público italiano. Sin embargo, su relación Superíndice 3N con Italia no siempre fue un camino de rosas. Durante su estancia en Italia, Can Yaman se enfrentó Superíndice 3 a una serie de controversias que afectaron su imagen pública. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N lo criticaron por su comportamiento, tildándolo de arrogante y egocu copyright intrico. Otros lo acusaron de aprovecharse de su fama para obtener beneficios personales. Estas críticas, aunque a veces infundadas, generaron un debate público que da un más menos su con diéresis Superíndice 3 su reputación Superíndice 3N. Pero la verdadera razón Superíndice 3N por la que Can Yaman no fue a Venecia es mucho profunda y relacionada con un conflicto interno que ha estado lidiando en los últimos meses. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman se siente cada vez presionado por las expectativas del público y de la industria del entretenimiento. Siente que se espera de con diéresis copyright L que sea siempre perfecto, siempre carismático, siempre dispuesto a complacer a todos. Esta presión Superíndice 3N constante ha generado en Can Yaman un profundo sentimiento de ansiedad y true copyright S. Se siente atrapado en una imagen que no refleja su verdadera personalidad y que le impide ser autocopyrightico. Por eso ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su vida y su carrera, para reconectar consigo mismo y para definir qué copyright es lo que realmente quiere hacer en el futuro. La ausencia de Can Yaman en Venecia fue en realidad una decisión Superíndice 3N personal y consciente. No fue por enfermedad, ni por compromisos laborales, ni por peleas con productores. Fue una decisión Superíndice 3N motivada por la necesidad de cuidar su salud mental y emocional, de protegerse del true copyright S y la presión Superíndice 3N, y de permitirse el espacio necesario para reflexionar y crecer como persona. Y aunque muchos de sus fans se sintieron decepcionados por no verlo en Venecia, creo que es importante respetar su decisión Superíndice 3N y apoyarlo en este momento difícil.
Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, y tiene derecho a tomarse un respiro y a priorizar su bienestar. Además, estoy segura de que esta pausa le servirá para regresar con fuerza y con una visión superíndice 3 en clara de su futuro. Quizá lo veamos explorando nuevos roles, asumiendo nuevos desafíos, o incluso dedicándose a proyectos personales y significativos. Lo importante es que vuelva a sentirse feliz y realizado con lo que hace. Que mis queridos amigos, esa es la verdadera razón superíndice 3n por la que Can Yaman no fue a Venecia. Una razón superíndice 3n que nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional, de respetar las decisiones de los demás y de apoyar a nuestros ídolos en los momentos difíciles. En resumen, Can Yaman no asistió superíndice 3 al Festival de Cine de Venecia debido a la presión superíndice 3n y el estru copyright acumulados por las expectativas públicas y de la industria, decidiendo priorizar su bienestar personal y tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Esta decisión superíndice 3n, aunque decepcionante para algunos fans, demuestra la importancia de la salud mental y el derecho a tomarse un respiro. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta explicación superíndice 3n sobre la ausencia de Can Yaman en Venecia. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en priorizar su salud mental? ¿O piensan que debería haber cumplido con sus compromisos profesionales? Du copyright genme sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ver nuestros vídeos, por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios y por compartir nuestro contenido con sus amigos. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que seguimos creando vídeos y traigo copyright, dándoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del salseo. Cuídense mucho y nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Asterisco asterisco pero la historia no termina acu. Hay mucho que contar, asterisco asterisco. Profundicemos un poco en esos eventos clave que mencionamos. Recordemos que tras el arrollador con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai, Can Yaman se enfrentaba a una encrucijada. La serie lo había convertido en un nombre familiar, un rostro omnipresente en revistas y programas de televisión superíndice 3n. La demanda de su presencia era inmensa, casi insoportable. Se le ofrecieron innumerables proyectos, desde películas hasta contratos publicitarios multimillonarios. Pero Can Yaman, lejos de dejarse cegar por el brillo de la fama, empezó superíndice 3 a sentir una creciente sensación superíndice 3n de agobio. Cada entrevista, cada sesión superíndice 3n de fotos, cada aparición superíndice 3n pública se convertían en una fuente de estru copyright s. La constante vigilancia mediática lo hace sentirse expuesto y vulnerable. La presión superíndice 3n por mantener una imagen perfecta, por complacer a todos, se volvió asfixiante. Fue entonces cuando decidió superíndice 3 dar un giro radical a su carrera y aventurarse en el mercado italiano. Buscaba un nuevo desafío, un nuevo entorno, un lugar donde poder reinventarse y escapar, al menos temporalmente, del frenesú mediático turco. Su llegada a Italia fue recibida con entusiasmo. Su carisma y su atractivo físico lo convirtieron rápidamente en un objeto de deseo para la prensa rosa y en un favorito del público. Su participación superíndice 3n en Viola come il mare, una serie policial de gran audiencia, consolidó superíndice 3 su posición superíndice 3n como una estrella en ascenso en el panorama televisivo italiano. Sin embargo, la luna de miel no durará para siempre. A medida que su fama crecua en Italia, también copyright en lo acuan las críticas y las controversias. Algunos medios de comunicación superíndice 3n italianos, conocidos por su sensacionalismo y su por el escándalo, empezaron a cuestionar su comportamiento y a difundir rumores sobre su vida personal. Se le acusó superíndice 3 de ser arrogante y egoku copyright rico, de aprovecharse de su fama para obtener ventajas y de mantener relaciones sentimentales conflictivas. Estos rumores, aunque a menudo carecuan de fundamento, fueron amplificados por las redes sociales y terminaron por dar más menos a su imagen pública. Pero se ayudó de las críticas y las controversias,
lo que realmente estaba afectando a Can Yaman era la constante presión superíndice 3N por mantenerse a la altura de las expectativas. Sentía que tenía que ser siempre perfecto, siempre carismático, siempre dispuesto a complacer a todos. Esta exigencia autoimpuesta lo estaba consumiendo por dentro. Empezó superíndice 3 a experimentar síntomas de ansiedad y copyright S, como insomnio, fatiga y dificultad para concentrarse. Se sentía atrapado en una imagen que no reflejaba su verdadera personalidad y que le impedía ser autocopyrightico. Anhelaba la libertad de ser con diéresis copyright él mismo, sin tener que preocuparse por las opiniones de los demás. Fue entonces cuando tomó superíndice 3 la difícil decisión superíndice 3N de alejarse temporalmente de los focos y dedicarse a cuidar su salud mental y emocional. Necesitaba un respiro, un tiempo para reflexionar sobre su vida y su carrera, para reconectar consigo mismo y para definir qué copyright es lo que realmente quiero hacer en el futuro. Esta decisión superíndice 3N implicaba renunciar a proyectos importantes, como la participación superíndice 3N en el Festival de Cine de Venecia, un evento que sin duda habrá contribuido a impulsar a su carrera. Pero Can Yaman tenía claro que su bienestar personal era lo primero y que no estaba dispuesto a sacrificarlo por el bien de su imagen pública. La ausencia de Can Yaman en Venecia fue, por lo tanto, un acto de valentía y de autocuidado. Un mensaje claro a la industria del entretenimiento y a sus fans. La salud mental es tan importante como el con diéresis copyright sito profesional. Ahora bien, ¿qué copyright le depara el futuro a Can Yaman? Es difícil predecirlo con certeza. Pero estoy convencida de que esta pausa le servirá para regresar con fuerza y con una visión superíndice 3N clara de su futuro. Quizá lo veamos explorando nuevos roles, asumiendo nuevos desafíos, o incluso dedicándose a proyectos personales y significativos. Lo importante es que vuelva a sentirse feliz y realizado con lo que hace. También copyright N es posible que lo veamos involucrado en causas sociales que le importan, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la salud mental, la igualdad de género copyright Nero o la protección superíndice 3N del medio ambiente. En definitiva, Can Yaman tiene un futuro brillante por delante. Es un actor talentoso, carismático y con un gran potencial. Solo necesita tiempo y espacio para sanar, para reconectar consigo mismo y para definir sus prioridades. Así que, mis queridos amigos, sigamos apoyando a Can Yaman en este momento difícil. Respetemos su decisión superíndice 3N y enviémosle mensajes de aliento y de cariño. Estoy segura de que volveremos a verlo brillar en la pantalla, fuerte y autocopyrightico que nunca. Y recuerden, la salud mental es importante. No tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Hay muchos recursos disponibles para apoyar a las personas que están luchando contra la ansiedad, el copyright S o la depresión superíndice 3N. En resumen, la ausencia de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia es mucho que un simple chisme de farándula. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la presión superíndice 3N de la fama, la importancia de la salud mental y el derecho a tomarse un respiro. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta explicación superíndice 3N ampliada sobre la ausencia de Can Yaman en Venecia. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en priorizar su salud mental? ¿O piensan que debería haber cumplido con sus compromisos profesionales? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ver nuestros vídeos, por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios y por compartir nuestro contenido con sus amigos. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que seguimos creando vídeos y traigo copyright, dándoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del salseo. Cuídense mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, el salseo nunca descansa.